2001. Benjamin Netanyahu, por aquel entonces apartado temporalmente de la política, graba una entrevista. Cuando esta finaliza, pide que se apague la cámara. Una vez se siente libre para expresarse, Netanyahu se quita la careta y habla libremente, explicando cuál sería su estrategia para solucionar el conflicto palestino. Pero la cámara no estaba apagada y la cinta finalmente se filtró, ofreciendo un documento muy esclarecedor sobre su forma de entender la relación entre israelíes y palestinos. 23 años después, Netanyahu ha podido llevar a la práctica sus ideas. שהמחיר יהיה כבד מנשוא, כרגע המחיר לא כבד מנשוא, על התקפה רבת היקף על הרשות הפלסטינית. זה לפחד שהכל מתמוטט. לא פוחדים, צוחקים להם, יראו לנו לתוך האישה, וצחוק, ופשוט הם לא פוחדים. זה מה שמביא אותם ואז, רגע, אבל אז שוב פעם העולם יגיד מה, אתם כובשים? אני לא אגיד כלום, העולם יגיד שלנו. אתה לא מפחד מהעולם, ביבי? במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. אמריקה זה לא שאפשר להזיז אותו בקלות, להזיז לכיוון הנכון. הם אומרים שהם בעדינו, אבל כאילו... לא יכניעו. אז אם אנחנו עושים איזה משהו, אז הם... יש שאלה, אז נניח שהם אומרים משהו. אז אמרו, 80% מהאמריקאים תומכים בנו. זה אבסורד, יש לנו שם תמיכה כזאת, ואנחנו אומרים מה נעשה עם ה... תראה, הממשל הוא היה פרו-פלסטיני בצורה קיצונית. לא פחדתי לתמודד שם. לא פחדתי להתאבד עם קריטון, לא פחדתי להתאבד עם עבוד. בלאו הכי את המחיר הבינלאומי אני משלם, אז עדיף לי כבר לקבל תמורה. Y bueno, entramos a una pequeña presentación antes de que pues sigan sonando esos tambores de guerra, ¿no? Y lo que sea lo que está sonando, eso que llaman ellos la maldición o la bendición. Eso que llaman ellos la maldición o la bendición. Y cuando me refiero a esto, ellos es pues esto. Esto que un falso profeta utiliza para abusar de la escritura, sentarse en esa silla de Moisés y decir, estos son los malditos y estos son los benditos. Como quien dice, este es el perro y aquí está el bendito. En cortas palabras. Fíjense que a veces nos acompañamos de estas teologías y de estos razonamientos que precisamente el adversario utiliza para poder distraer el verdadero sentido del reino de los cielos en nuestras vidas. Y que no es casualidad, hoy en día, con todo ese humo del abismo que se sigue expresando, la sinagoga de Satanás, utilice cualquier argumento y que no porque sea de la tierra, no porque se está hablando de Medio Oriente, no porque se esté hablando de que es bendición en ellos y que es maldición, sino porque se distorsiona el verdadero sentido de vivir el reino de los cielos en nuestras vidas. Pueda que estos sean, sí, alarmas de los últimos tiempos, pero como hablamos a veces en Yom Teruah, ¿quién está clamando? ¿Quién está hablando qué es el reino de los cielos? ¿Solamente es denunciar el sionismo? ¿Solamente es decir quién es bendito y quién es maldito? ¿Solamente es decir qué es esto que vamos a exponer hoy? Que sí, tiene algunas luces de lo que es la verdad acerca de lo que este falso profeta dice, pero que a la luz del Mesías tiene que calarnos a nosotros como creyentes más profundo. No nos podemos quedar simplemente con lo que el hecho de nuestro tiempo actual estamos viendo y nosotros quedarnos quietos esperando, simplemente levantando la cabeza, erguidos y esperar la redención quedándonos quietos y señalar después a grupos religiosos que decir que es activismo religioso. Fíjense que a veces la hipocresía nos cabe a nosotros un poquito profundo. Esto que usted está viendo en pantalla de la verdad de la maldición de octubre 7:23 o lo que realmente pasó en octubre 7, esto se llamó Mass Hannibal. Mass Hannibal, vamos a ir por acá a, perdónenme, vamos a ir por acá a revisar qué es Mass Hannibal, pero primero vamos a ir a unos artículos de periódicos, vamos a ir al Haaretz, una pequeña porción del Haaretz.
quiero hacerlo cortico para que no sea tan, no sé, como tan abundante. No es necesario ir tan allá. La primera orden de ataque, no, perdón, esto más arriba. Ningún vehículo regresará a la franja. Las FDI aplicaron el procedimiento Hannibal, así se llama en español, procedimiento Hannibal. Y obviamente Hannibal hace referencia a ese que se autosuicida por medio de un veneno que se ejecuta a sí mismo, ¿me entienden? Em, aplicaron el proceso Hannibal a soldados y a civiles el 7 de octubre. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó el 7 de octubre hace un año? En el octubre del 2023. La primera orden de ataque aéreo se dio en el cruce de Eretz. Posteriormente, las fuerzas israelíes también atacaron el Camp Reim, que es un kibutz ahí cerca de Tel Aviv, el puesto avanzado de Nahal Oz y la zona de la valla donde se escondían los civiles. Y la zona de la valla donde se escondían los civiles. Las informaciones que llegaron a Haaretz revelan la conducta de la división de Gaza en las primeras horas de la guerra. La conducta de la división o el ejército israelí en la franja de Gaza, eso que ellos tenían que defender en las primeras horas de la guerra. Y tengan muy presente esto, porque esto que se ha utilizado como verdad, es una maldición porque es una gran mentira, es una falsa bandera por medio del engaño. Y con eso pues los entretienes a todos, les metes terror, como ellos ya saben hacer, esa doctrina del shock. Y pues todos nos lo vamos a pasar hablando sobre esto. Pero, como les decía en un principio, lo que realmente importa, por muy cierto que esto sea, es cómo nosotros entendemos nuestra posición en este tiempo actual, en este tiempo profético en el cual nosotros vivimos. Cómo hacemos vivir la palabra del reino de los cielos, hacer teruá, en nuestras vidas, con el resto de las naciones, con los que nos rodean, con nuestros familiares, con nuestros hermanos, etcétera. ¿Qué clase de trigo somos? ¿Qué clase de trigo somos? Entonces, este documento del Haaretz, pues da un poquito de luz acerca de algunas cosas. Hay que saber que sí, ellos son seculares, están dando alguna información pertinente acerca del ejército israelí. Como ustedes saben, a mí no me da vergüenza decir cosas acá como tienen que ser. A mí no me importa si me denuncian el canal, las cosas se tienen que decir. A los nombres que se tienen que decir, se tienen que decir. No tengo yo por qué callar la boca de lo que se tiene que decir. Eso de que lo uno lo secularicen, de que lo uno lo silencien, eso no es de un creyente del Mesías. No es simple. Hay que ser astutos, sí, pero tampoco hay que ser cobardes. Este pedacito nomás, porque no soy suscrito a ese al Haaretz tampoco. En esos largos minutos todo fue un caos. Como las 2 o 3 horas que pasaron desde las 4 de la tarde que empezó el ataque cuando pasó. Los informes fluían el significado que siempre ha estado claro y lo estaba. Entonces se interpretaba como horrible. Las redes de comunicación no siguieron el flujo de informes, ni tampoco los militares que informaron. Ojo. Ni escucharon y transmitieron los mensajes, pero lo que se dijo el 7 de octubre a las 11:22 en la red de comunicación de la división de Gaza, todos lo entendieron. Ningún vehículo podrá volver a entrar en la franja de Gaza, decía la directiva. La directiva del ejército israelí decía que ningún vehículo volvía. Punto. En ese momento, las fuerzas israelíes todavía no conocían el alcance de los secuestros de la franja de Gaza, pero eran conscientes de que eran muchos, por lo que estaba completamente claro cuál era el significado de las palabras que se dieron y cuál era su destino. ¿Cuál era su destino? En Wikipedia nos puede dar un poquitico más de luz de qué es lo que está hablando la operación Hannibal, procedimiento Hannibal, operación Hannibal, o procedimiento Hannibal. También lo escribo por acá. Todo lo investigo en inglés, entonces.
Bueno, vamos y lo bueno que se ha recopilado de la Wikipedia, bueno, lo que podamos rescatar de hecho. No todo revisionismo es bueno. Hay que saber meditar, que sí se acepta, que no se acepta, quién lo dijo, cómo lo dijo, qué dogmas tenía, qué dogmas atrae, qué sistema religioso arrastra, etcétera. Si es conveniente la mente del Mesías, si no es conveniente a la plenitud de la palabra, etcétera. Entonces la directiva Hannibal, también traducía procedimiento Hannibal o protocolo Hannibal, es un nombre controvertido de procedimiento utilizado por las fuerzas de defensa israelí para evitar la captura de soldados israelíes por fuerzas enemigas. Para evitar la captura de soldados israelíes por fuerzas enemigas. Ojo, según una versión, dice que el secuestro debe tenerse por todos los medios, incluso a precio de atacar y dañar nuestras propias fuerzas. Ningún ejército en el mundo tiene autoridad de disparar a sus propios civiles. Ninguno. Eso está inclusive dentro de los derechos penales internacionales contra las Fuerzas Armadas. Pero ellos, como no sé, son de Júpiter, son de Saturno, perdón, estos son de Saturno, entonces ellos no atienden ninguna clase de ley más la que está escrita en la Mishnah y en el Talmud, ¿no? Entonces se introdujo en 1986, siempre lo han hecho así, ya se lo he dicho a ustedes muchas veces, después de una serie de secuestros formados por el FDI en el Líbano y posteriores intercambios. La censura militar israelí prohibió cualquier discusión del tema en la prensa, siempre ha sido así. Cuando hablamos de la sinagoga de Satanás, ustedes saben que esos documentos que puse tuvieron que ser reservados por un periodista israelí con el cual tuve comunicación y eso fue muchos de los frutos que hicimos ahí. La directiva ha sido modificada varias veces, pero pues miren los frutos que tuvimos hace un año y los que se siguen dando, ¿no? Porque si ellos siguen destruyendo edificios donde, entre comillas, hay secuestrados, la intención de ellos no es salvarlos, ni les interesa. Para que vean la hipocresía de la democracia, entre comillas, que se dicen tener y no la tienen. Y bueno, podemos seguir mirando, etcétera, pero quería que ustedes tomaran la contemplación general que hay en redes sociales desde el mismo Estado israelí. Ahora, las redes sociales están inundadas de todo esto. Vamos a mirar un pequeño video. Déjenme por acá un momentico. Vamos a mirar un pequeño video en el cual ellos sueltan un poco de información, los soldados, en uno de los noticieros, el noticiero número 13 o el canal 13, algo así se llama, el 13 News, algo así se llama, etcétera, no importa. Vamos a poner aquí la traducción de Google en los subtítulos. Voy a tratar de apoyar por los lados lo que no se entienda, aunque es bastante claro hacia dónde queremos dirigir un poquitico la información. ואז אנחנו מזהים שני טנדרים נוסעים. טויוטות. טויוטות. ועליהם מספר אנשים, רב, שעומדים בתוך הקבינה, ומערום של אנשים. מערום של אנשים מאחורה, גופות. Habíamos dos camionetas llenas de gente. ואני מחליט לתקוף את הרכבים האלה. זאת אומרת, אתה חושד שזאת חטיפה? כן. אתה מקבל ממנו את הפקודה לירות. כן. Y entonces les da la orden de que אנחנו יורים על הרכב dispararan todo הראשון, carro que volviera. אנחנו יורים על הרכב השני. את הרכב הראשון לדעתי פגענו. היה הבזק, המטרה היא כבר מאוד רחוקה, היא ב-2000 ומשהו. והרכב השני, לדעתי החטאנו. אתה פוגע? לא זיהינו שום דבר, כי זה היה קשית מצומצמת של... זה היה גם, ראינו את הרכבים באמת מאית שנייה, זה... לא, אין לדעת. ולמה אתה מחליט לתקוף את הטנדרים? משהו בתחושת בטן שלי, Porque fue mi הרגיש לי שהם instinto. יכולים להיות עליהם. Diría que pueden ser los rebeldes, entre comillas. Pensaban que eran los rebeldes. ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero decirles?
Esto que se ha orquestado por este último año de hablar de qué es verdad, qué es mentira, de acuerdo a lo que se predica en el Medio Oriente, y lo que está imponiendo este falso profeta eh, de nuestros tiempos, porque obviamente si todos repiten aquí en el cinturón religioso de Norteamérica, y todo lo que reciben inclusive es Suramérica porque es el pato de recreaciones de ellos, que son las 10 tribus perdidas, que es Efraín, no, que nunca volvieron, que nunca regresaron, que el cuerpo del Mesías, no sé, hizo un sacrificio para que escupan sobre él, porque entonces las profecías que esta gente llama, que se tienen que cumplir en este tiempo, no se cumplieron en el Mesías. Toda esta gente extraviada que va camino de Maús, la gente que va camino de Maús porque no creen las palabras del Mesías, y ahí lo profundo de creer en las palabras del Mesías, los que se dicen creer y los que no creen, podrían caer dentro de esto que se llama pues sinagoga de Satanás, porque seguir estas ideas, seguir estas blasfemias de decir que es bendición y no entender que es la bendición por medio del Mesías, lo prometido a los patriarcas, cumplido en el Mesías, y entender que es la maldición, que es rechazar toda esa información, lo que se conoce como evangelio. Muchos de ustedes entenderán porque ya hemos estudiado eso, pero cuando esto pasa y botan toda esta información, pues empiezan todos estos a decir, es que mira, esos son los malos, es que es más fácil criticar, es más fácil juzgar, es más fácil poner la palabra, porque como nos sentimos así levitas, ya no se sabe si son levitas, si son jueces, si son ayudantes, si son alguaciles de todas las tribus de Israel, son todas juntas, porque como hoy no hay ninguna, entonces es una cabeza sobre todos, ya no hay hermanos, ya no hay hermandad, ya no hay, el servicio es una sola cabeza. Y ya no se sabe si están por encima de la Torá porque se sientan sobre la silla de Moisés. Y entonces la verdadera palabra sobre el reino de los cielos como que se esfuma. Ya el ayudar, ya mirar quién es tu prójimo como que se esfuma. Hoy, si no entienden la palabra por medio de lo que tú explicas, entonces lo que tú has venido a hacer hasta el día es más perfecto, por decirlo así. Y ya no entendemos los que vienen detrás aprendiendo, no somos capaces de quitarnos nuestros zapatos, nosotros que ya hemos llegado adelante, a ayudarle a ellos que vienen atrás y se tropiecen con esas piedras. No, nosotros ya sabemos qué piedras son, sabemos evitarlas, le damos los zapatos a esos que lo necesitan para que aprendan a caminar, vean esas piedras y esquiven esos problemas de perdición, en vez de tratarlos de perros, porque alguna vez nosotros fuimos cristianos, porque alguna vez nosotros pasamos no porque el cristianismo sea malo, pero esos dogmas que hacen que se corrompa la fe bíblica, no por llamarlo cristiano, sino por llamarlo más arriba de una denominación que es la fe bíblica, el cuerpo del Mesías. Y bueno, yo he salido a tener un tema más arriba, por lo que el Padre me ha dado, de salirme de cualquier congregación. Si lo tengo que hacer solo, lo hago solo, pero no tengo por qué estar siguiendo a nadie para poder entender lo que el Mesías nos da a todos nosotros. Nadie tiene por qué estar por encima de nadie y decirle, es que la palabra es así. El Padre nos habla a cada uno de nosotros según lo que nosotros estudiamos y escuchamos del Padre. Y eso aplicamos. No todos tienen el mismo discernimiento para poder llevar a cabo esa justicia, pero que entre más se le entrega a alguien, más se le exige. Y no para que se olvide la justicia, todo lo contrario, eso hacían esos jueces que tenían que vigilar por las ordenanzas, las defensorías de un pueblo, abogar por el necesitado, por la vida. Pero cuando tú ves que abogan por una teología como esta, y todos esos frutos de no le importa quién es su prójimo, entonces es donde ves que la Torah épicamente se ignora, y que todos esos sistemas religiosos que siguen estas teorías, estas cosas, pues no sirven en absoluto, no sirven en absoluto para nada. No es del Mesías, no es de la ética bíblica seguir cualquier clase de pensamiento que apoye
ponerle trampa al ciego, no apoyar al cojo, ayudar al necesitado, etcétera. Así temerás a tu padre. Pero, ¿ves? Es difícil ver que alguien quiera sentirse muy arriba y no ayude a los que están debajo. Servir no es solamente venir a la palabra. Servir es dar tu vida para que los otros tengan vida y vida en abundancia. Un ejemplo muy claro en nuestro Salvador, nuestro Mesías Mashiach, Yeshua. Bueno, vamos a ir a... Ya vimos este artículo, ya vimos este video, ya vimos lo que es en Wikipedia. Ahora vamos a ver un artículo de una de las hermanas que ha salido del Estado israelí y que ahora denuncia por medio de videos. No les voy a dar el canal, no les digo el santo, pero sí el remedio. Y pues bueno, espero que podamos ser entendidos. Cualquier cosa, pues pregúntenme por medio de los comentarios. Denle like si les gusta. Si no les gusta, denle dislike. También renieguen. Exalten al Todopoderoso. A mí no me den gracias. Yo no necesito de eso. Y ustedes saben mejor cómo hacer justicia. Esto solamente son ¿qué te digo? Cosas que tenemos que saber. La verdad de lo que es la maldición. Y la verdad de lo que tiene que ser la bendición. Bueno, vamos a ver acá. Voy a ir por los laditos tratando de traducir las que no se ven porque algunas están en hebreo. Aunque esta imagen se ve un poquitico mal. Vamos a tratar de arreglarla. Unos segunditos, por favor. Que sea toda la pantalla mejor. No demora sino como media hora. A ver, 1 hora y 28, pero solamente vamos a ver unos 20 minuticos. Porque son muchas personas hablando desde el Estado israelí lo que su propio gobierno hace con ellos. Ya lo leímos, están atacando a civiles, no les interesa el ejército israelí defender a sus ciudadanos. Lo hacen por una política que no es bíblica, sionista. When Israel was overwhelmed on October 7th, it had no response in its strategic arsenal other than disproportionate force, which happened to be directed against its own population. Entraron a la comunidad, rompieron la puerta, siguieron direcciones. Y empezaron a ir a apuntar hacia las casas. Ya pregunta, ¿hay civiles adentro? ¿Apuntamos? Sí, apunten. Y ella empezó a disparar contra la casa. Esto es en Jolit, es un kibbutz. Proyectiles, una situación muy complicada. Los terroristas no pelearon de vuelta. Una vez que los tanques llegaron, mataron muchos terroristas. En algún punto se la una israelí. Los tomaron hacia Gaza. Había muchos lastimados durante los tiroteos. Secuestrados en un tractor. En el medio del tiroteo, la mamá de ella fue asesinada. Ella estaba herida en la espalda. The truth of it is, of course, I mean, and you'll know this, George, that many of the fatalities were actually at the hands of the Israeli occupation forces. There is a interesting protocol called the Hannibal Directive. It's an official protocol that has been adopted by the Israeli military for some years, and it's basically to ensure that hostages are never taken, even if that means killing your own people. And it seems to me that the Hannibal Directive was invoked on this occasion.
because when some of the resistance fighters were holed up in some of the buildings on that kibbutz with some of the Israelis there, they were fired at by tanks, and the destruction was obviously by the tank shells. And these were then shown as if it was the resistance fighters that were responsible for these terrible scenes. But of course, that wasn't the case. So similarly, with the vehicles on the roads, as the resistance fighters were taking some of the people that they captured back to Gaza, they were taken out by Apache helicopters in airstrikes. Es radiocomunicación con los apaches entre los campos de Nova y la franja de Gaza. Dos helicópteros de los escuadrones Apache. Tuvieron 8 helicópteros en el aire. 8 escuadrones de los 8 helicópteros de los 2 escuadrones. Y dice bajo pilotos descargaron misiles y metralletas. Los pilotos testificaron que ellos dispararon grandes cantidades de municiones, descargaron las panzas de los helicópteros en minutos, o se descargaron todos, volvieron a recargar y se pusieron en el aire una y otra vez. Los helicópteros Apache se concentraron en los vehículos que se estaban dirigiendo de vuelta hacia Gaza del festival electrónico de música electrónica en Nova, cerca de los kibbutz, y atacaron los carros con aparente conocimiento de secuestrados israelíes que podían estar dentro de los carros. También dispararon y la gente que iba alrededor de los carros caminando hacia la periferia de Gaza. Se los llevaban secuestrados no solamente en carros sino a pie, y a ellos también les dispararon. Escojo objetivos como ese. Entiendo que hemos disparado aquí y rápido en el helicóptero hacia los que van caminando a pie. Esos son misiles con los que van a pie. Y esto no es un montaje, esto fue subido el segundo día después de que ellos hicieron esto en octubre 7 del 2023. Who were said to have been killed by Hamas or other Palestinian militants were in fact killed by friendly fire, by Israeli forces firing indiscriminately at some of the areas that were targeted on October 7th. And for that, you were called conspiracy theorists, including by Haaretz. But now, an official Israeli police investigation in Israel has confirmed exactly what you reported, which is that Ahora, si están mirando acá, ellos están diciendo que Haaretz estaba denunciando esto como una conspiración de mentiras, de que las fuerzas israelíes no habían apuntado hacia civiles. Pero después de que el informe de la policía y después de que muchos de los civiles empezaron a hablar en contra de lo que estaba pasando, más las imágenes que se grabaron de los apaches que habían sido puestas en redes sociales y los que otros civiles habían grabado de cómo había pasado, tuvieron que negar toda esta información. Toda esta información no se divulga acá en el otro lado del charco. ¿Por qué? Porque se les caen las escamas a todos estos que soportan indiscutiblemente, así ciegamente, al Estado israelí, diciendo que es la niña de los ojos, diciendo que ellos son las tribus perdidas, diciendo que son Efraín, etcétera. Todo lo que eso conlleva y todo lo que ellos han fabricado desde que sacaron a un muerto en el año 70,
por medio de un cadáver y después de que se muerto, le hizo venia al rey romano. Ya hemos hablado de él. Y desde ahí nació la Mishnah. Y con la Mishnah todos ahí para adelante los que empiezan a caer en los cuentos de los sabios. Y que todas las costumbres que ellos tienen entonces son muy buenas, como si el pueblo de Israel no hubiera necesitado un Mesías para que les hablara cómo era que se tenía que guardar la instrucción. O sea, si entonces, ¿para qué vino el Mesías? Para decirnos, no, sigan haciendo teruá, sigan haciendo con el shofar, sigan haciendo las costumbres de los sabios, tal como ellos dicen. Pero bueno, eso es a cada quien, con su terquedad, a cada quien, lo que realmente dice la instrucción por medio del profeta, por medio del Mesías. Más adelante vamos a cerrar con ello y nos vamos a quedar con ello, para que contrasten lo que estos hacen y lo que nosotros tenemos que hacer o no hacer en defecto. Or other Palestinian militants were in fact killed by friendly fire, by Israeli forces firing indiscriminately at some of the areas that were targeted on October 7th. And for that, you were called conspiracy theorists, including by Haaretz. But now, an official Israeli police investigation in Israel has confirmed exactly what you reported, which is that an Israeli helicopter did hit Israeli citizens on October 7th. Ahora, si ustedes miran toda esta cantidad de carros quemados, todos de la misma manera, eso no lo puede hacer ninguna guerrilla. Los que hayan estado en el ejército, yo que estuve en un ejército, eso es imposible. Eso tiene que haber sido, si hubiera sido una guerrilla, tendría que haber sido cientos de ellos incinerando esos carros y de esa manera con algo de alta potencia. Pero no es así. Todos están incinerados con algo que los levantó con mucha potencia. Now, an Israeli newspaper is reporting that an Israeli army helicopter may have fired on partygoers at the dance festival that was attacked by Hamas fighters on October the 7th. More than 360 people were killed at the festival in southern Israel. Haaretz is quoting an unnamed police source citing an investigation. Well, according to the paper, a combat helicopter arriving at the scene fired on Hamas fighters and apparently also hit some festival participants. So pretty extraordinary revelations, Hamda. Talk to us about this investigation that's being reported. Concluyó que An Israeli los attack helicópteros helicopter that habían was dispatched dado to shoot objetivo on a Hamas los que fighters estaban at en the el Festival de scene Noa may have apparently y a killed los some civiles Israelis israelíes. fleeing the area as well. Yeah. In my piece at the Gray Zone, I pointed to testimony by helicopter vamos a montar pilots, esto por acá un and I'll poquitico show you porque some of the footage that aquí está I el linked video to. que This was fue published the day after October 7th by the Israeli military. And you can see them targeting, that was like a tuk-tuk, a rickshaw going back into Entonces, el Gaza. mismo They're ejército targeting israelí cars publicó eso that en are YouTube going from el 8 de the octubre. area that the Nova Electronic Music Festival took place, and Kibbutz Be'eri and Kibbutz Re'im, which also have military bases in them. They're shooting people on foot. And I pointed to testimony in my report at the Gray Zone of Israeli helicopter pilots speaking anonymously to Hebrew language media, describing how they had no intelligence of what was taking place on the ground. They had no idea. Me está diciendo que los pilotos no tenían conocimiento an alguno de lo Israeli que estaban police disparando debajo. investigation Por aquí está el testimonio de uno de ellos. that this helicopter killed Israeli citizens, Israeli non-combatants. Por acá sale. We know that. So here's an Israeli Air Force colonel who's acknowledging Coronel de that la Fuerza Israel carried Israelí que out a mass reconoce Hannibal que llevó a cabo una operación operation masiva on Hannibal October el 7 de 7th. octubre. אנחנו לא יודעים אם נפגעו חטופים no sabemos cuántos שהתחיל habían ירי של secuestrados. מסקרים וכטמ"מים על הגדר כשראו את המסות שנכנסות ויוצאות. לא רק חניבל, אבל זה בכוונה. זאת אומרת, אם הופעל, אז הוא הופעל בכוונה, אם נפגעו חטופים במקרה זה משהו אחר. נוהל חניבל כנראה הופעל באיזשהו שלב, כי ברגע שהבינו שיש חטיפה, אז הם מיד אומרים, חבר'ה, זה חניבל. אבל בחניבל שאנחנו התאמנו עליו כל ה-20 שנה האחרונות, זה רכב שיודעים מאיזה נקודה בגדר הוא נכנס, מאיזה רכב, באיזה צד הוא נוסע, ואולי אפילו על איזה ציר הוא נע. פה זה היה חניבל המוני, זה היה המון פתחים בגדר, ואלפי אנשים. Bueno, está diciendo aquí que entonces había mucha gente a los dos lados de la cerca
y dentro de los camiones, entonces que no podían identificar y ellos simplemente disponieron a fuego abierto. Ahora, aquí lo que tienen que también tener un poquitico de criterio es cómo es que ellos, sabiendo que el ejército israelí que estaba sobre la franja de Gaza, defendiendo los 2 kibbutz que fueron también de la mayoría de gente que fueron secuestrados, sabiendo ellos que tenían que ser defendidos, ¿dónde estaban todos esos soldados? ¿Dónde estaban todos ellos por qué secuestraron tanta gente? O sea, no hubo una resistencia por medio del fuego del ejército israelí para defender esa gente. נשים על כל סוגי כלי הרכב למיניהם, שהיו גם עם חטופים וגם בלי. זה היה משימה בלתי אפשרית לזהות ולעשות מה שעשו. אני יודע שמי שהיה לו חימוש ביד, כטמ"מים Inclusive habían drones. את כל מה שהם יכלו, בלי שליטה, בלי תאום. The Hannibal directive, according to Colonel Erez, was probably deployed because once you detect a hostage situation, this is Hannibal. And the Hannibal we've been drilling in the past 20 years was related to a vehicle. You know at what point in the fence it comes in, on what side of the road it would move, and even on which road. So they prepared for this scenario. What we saw here was a mass Hannibal. There were many openings in the fence, thousands of people on many different vehicles with hostages and without. So there you have it from an Israeli Air Force colonel, mass Hannibal, the mass targeting of Israeli non-combatants to prevent. There are many testimonies still coming out about the Israel, like providing cold, hard details by eyewitnesses of the Israeli military killing Israelis. One of them is from Yasmin Porat, who's just been talking and talking ever since she was taken captive in Kibbutz Be'eri. She's one of the few survivors. She survived because a 50-year-old Hamas militant who is the commander of his platoon decided to surrender. Along with her, he used her as a human shield to surrender to the Israeli military, and she saw them then kill everyone behind her, including all the Israeli captives. Es una de las que testifica a todos los que de cómo sobrevivió y cómo disparaban contra las casas indiscriminadamente. Yasmin Porat. Quiero adelantarme lo que ella dice un poquitico, por acá está grabada ella, pero אותנו בסיפור הבאמת מטורף הזה. כן, תודה לכם, ושנדע רק ימים יותר טובים. תודה, ביי. תודה יסמין, תודה רבה. אחרי צהריים, פתאום ג'יפים מתייצבים לנו על הכביש, והבנו שהצבא סוף סוף הגיע. לא עוברות 5 או 10 דקות מהרגע שהם מגיעים, והתחילו כולם השתתחנו על הרצפה. בשלב הזה לי ברור שהתפקיד שלנו הוא שאנחנו חומה אנושית בין הכוחות שלנו שמגיעים ובין que llegaron y los rebeldes de Hamas, por decirlo así. Y entonces teníamos los míos contra el piso, los abrazaba a mi esposo. Empezaron a correr los terroristas y nosotros nos escondimos. Nos escondíamos en el flor y escuchábamos boom, boom, boom. En todos los, de todas las maneras posibles. Escuchamos sonidos duros como el mortero, que hizo un gran sonido, un gran boom, que reventó toda la casa. Los niños lloraban. Ayuda, por favor. Te preguntas tú cómo es que esta clase de información está saliendo en un canal israelí. ¿Será por propaganda? ¿Será por discriminación de media? ¿Por qué? ¿Por qué es? ¿Por qué es? O sea, se supone que si los están atacando a ellos, si se supone que estas cosas que pasan están defendiendo su propio país, entre comillas, porque no existe como país para que tengan el derecho a defenderse y tampoco dejan que los otros tengan tampoco un estado para que se puedan defender. Atribuyen siempre todo a la necesidad de una mentira, pero se pregunta por qué esta antítesis de lo que ellos dan
serán los estragos de lo que ellos no pueden controlar. Son los estragos de lo que ellos no pueden controlar, porque obviamente cuando hay una guerra hay demasiadas versiones de la guerra. Y en toda guerra hay sufrientes, hay dolidos y no se pueden callar. Y que los testigos son muchos, Estos son unos pocos de lo que nosotros estamos viendo acá. Yo he mirado y son muchísimos, no son poquitos. El esposo entonces falleció. Estaba hacia un lado, miró sobre su hombro. Y ella le dijo lo mismo, Pasi, que es el esposo de la muchacha también. אחד לרצפה, השני לגג הבית. פתאום בום נוראי. ואני לא מצליחה להזיז את הרגליים. ואני רואה והידיים שלי שמוטות, אני לא מצליחה להזיז את כבר לא מחבקת את דושי. ואני אומרת לו, דושי, אני חושבת שנפגעתי. ובשלב הזה אני אומרת לו עוד פעם שאני אוהבת אותו. היה לי ברור שיש פה טנק. זה היה ברור לי. Entonces se dio cuenta que había unos tanques disparando hacia la casa afuera, lo escuchaba claramente y escuché un segundo totazo, una segunda implosión. אני מרגישה שנפגעתי. ואני מרגישה y entonces se dio cuenta que estaba todo bañado en sangre. ואני מסתכלת, מפנה את y se dio הראש cuenta que כדי qué es lo que le לראות estaba pasando a ella. מה קרה לי בדיוק. Y se revisó. ואז אני רואה Y entonces se dio cuenta que era en la arteria de Adi la que la acompañaba. Se puso el dedo de ella en la arteria para calmarle el chorro de sangre. זאת היד. לוקחת את הגודל שלי ועושה לו חוסם עורקים, כי מה אני עוד יכולה ¿Qué más לעשות? podía hacer? עוד רגע זז, וכבר לא זז, אבל אני ככה שוכבת, עד שאני מבינה שאני כבר... Y entonces me di cuenta que estaba bañada en un mar de sangre, que no era lógico ponerle más el dedo así, que solamente me abracé del cuerpo, puse mi cara, mi cabello abajo y entonces fui lavada en sangre. Y recordaba escuchar más y más disparos dentro de esta casa. Y ya no escuchaba nada más. Solamente estaba esperando que una bala me atravesara. Estoy mirando sobre Berí, en el norte, y miro el humo sobre el norte de la casa. ¿Hay casas quemándose ahí? Sí, sí. Documentación revela la intensidad de los fuegos sobre las casas, sobre los kibbutz. La casa de Pesi, la señora que estaba acabando de hablar. הוא מעצים את סימני השאלה בהתנהלות צה"ל והימ"מ מול בית עם 15 בני ערובה. בא לראות טנק בתוך בארי, נוסע על הכביש. הופה, היה שם איזה ירד. Habían casas que tenían cerca de 15 secuestrados nomás. Bueno, este es otro mismo reportaje. Aquí sale el oficial. Bueno, aquí es un policía mostrando las calles de los kibbutz después de la avanzada militar, y que obviamente fue en Shabbat, que era raro que las bicicletas y los carros estuvieran abandonados en la mitad de la calle. Que era carros, era una zona de guerra. Para describir la situación, si te estás en un kibbutz dentro de Israel, cuando el tour de los Shabbats es y que cada minuto cae un misil, después ves un misil viniendo de un helicóptero disparando hacia el kibbutz, y se pregunta y dice, bueno, no entiendo, un helicóptero israelí disparándole a un kibbutz y un tanque contra casa, esas cosas que no entiendes.
Después ves miles de personas saliendo de los kibbutz caminando hacia la franja de Gaza. ¿Quién los sacó de la casa? ¿Quién los sacó de la casa? Es una zona de guerra. Entonces no me da sentido que toda la gente que está caminando fuera de la casa o que los sacaron de la casa también vayan a ser disparados por los helicópteros, decía. ¿Quién hizo eso? Exactly what happened on October 7th, because Israel is determined to use it as the justification for its genocide in Gaza. Claro, entonces dice que todo lo que está pasando acá, estos eventos que inclusive fueron grabados por los mismos terroristas de Hamas, porque también hicieron de las suyas, no es que esté defendiéndolos, eso es una tesis y una antitesis, y ya vamos a ver hacia dónde tenemos que nosotros apuntar realmente, solamente evidencias de la mentira que se genera ese falso profeta. Una vez repito, ellos van a utilizar todas estas evidencias para decir y utilizarlas a favor de ellos, como lo que acabo de decir el señor Netanyahu en la ONU. O sea, toda esa información la va a utilizar de los carros, de los muertos incinerados dentro de los carros, etcétera. Las grabaciones tomadas por medio de ellos, etcétera. Todo es, mira, acá hay más testigos. Algunos están entre hebreo y en inglés. Este es unos soldados, 3 soldados que querían volver hacia Tel Aviv y fueron asesinados por el ejército israelí. Por acá vamos a ponerlo. Con este último lo vamos a terminar y nos vamos a lo que sí es pertinente. Como acabamos de informar hace unos momentos, recibí noticias de las fuerzas israelíes de que el ejército israelí mató por error a 3 rehenes israelíes durante su operación terrestre en la franja de Gaza. Dijo que durante el combate la identificación era errónea de esos rehenes como una amenaza y el resultado de las tropas dispararon contra ellos y fueron asesinados. The IDF, Victoria, said they, during their searches and checks in the area in which the incident occurred, a suspicion rose over the identities of the deceased. Their bodies were transferred to Israeli territory for examination. Entonces transportaron los cuerpos para el territorio israelí para examinarlos y efectivamente se trataba de rehenes israelíes, dijo el portavoz. Entonces está Yotam Hai, Samer Fuad al-Takla y Alon Shimrit. Or had been abandoned by Hamas. Parecen palestinos. They believed they were on their way to freedom. And then according to the IDF, they were confronted by Israeli forces, a moment that for them, maybe they thought, oh my gosh, finally. But the Israeli Defense Forces mistakenly viewed them as a threat, and they shot and killed them. A little bit more information to bring you now, coming from an IDF official concerning those 3 y bueno, esto fue terrorífico. Esta es una de las familiares de los soldados dando su testimonio, creo que fue en Instagram. Gaza está matando indiscriminadamente a tantos civiles y creo que cuando son palestinos se apresuran a decir que son terroristas y que nunca lo harían, incluso cuando sabes que los palestinos saben que te dicen que su familia fue asesinada a tiros y su familia inocente fue asesinada a tiros, cuando Médicos Sin Fronteras les dicen a sus colegas y sus parientes fueron asesinados a tiros. En Cisjordania, un adolescente fue asesinado a tiros y la gente apresura a decir, oh, como si no fueran inocentes. A pesar de que son y sabes, el doctor de Sin Fronteras están diciendo que están desarmados, eran pacientes de un hospital y fueron asesinados. Y acuérdense de los hospitales que son territorios de defensoría internacional de los derechos humanos. Han sido derrotados, han sido tumbados, han sido afectados, han sido tumbados. ¿Dónde está la conciencia de todos estos que se dicen ser discípulos del Mesías, que creen en el Cristo, en Jesús, en lo que sea? ¿Dónde se permite la conciencia pensar en algo tan abominable como querer proteger a alguien que quiere alegar por
por toda esta barbarie que se vive, por ambos lados, no solamente pro sionistas, sino también pro Hamas, pro guerrilla muslim, el extremismo islámico. Es el colmo que sabiendo después de 2 guerras mundiales que hemos pasado, especialmente la más fresca que pasó no hace más de 100 años y estamos acerca de una tercera, que cuando pasó la gente se sintió callar por un momento y no hizo nada. La gente en la Segunda Guerra Mundial no hizo absolutamente nada para defender a los, entre comillas, judíos en el Holocausto. Eso fue hasta el momento en que a Hitler se le quitó todo ese recurso. Y entonces, obviamente, el Parlamento americano también presionó a las grandes fábricas americanas que precedían en el Wall Street. Vean, la pirámide. Y ese Dios que ellos dicen confiar, en el Dios que ellos dicen confiar, in God we trust, es eso. Porque no se hace nada. Ni siquiera aún el imperio el imperio de los saudí, ni siquiera el imperio saudí hace nada y no van a hacer nada. ¿Por qué? Porque ellos se benefician de todo esto, así como se beneficiaron en la Segunda Guerra Mundial, y nadie va a hacer nada. ¿De qué parte nos vamos a poner? ¿Vamos a hablar en contra de eso? ¿Vamos a hablar de qué? ¿De qué es lo que vamos a hablar nosotros? ¿De qué tenemos que hablar? Un poquitico más y vamos a cerrar con lo que sí es de nosotros. This is really just evidence. The fact that they couldn't even have a conversation with the hostages where they could have said we're hostages before they shot and killed them, and they didn't know they were hostages until after their bodies were identified. And I think there needs to be a tipping point where people who once supported the IDF and thought that they were doing what was the best interest for the hostages and Israelis and Palestinians, where they recognize that that really is not the case. Si lo reconocían o no, ese no era el caso. El hecho es que no solo están matando palestinos indiscriminadamente, sino también que está haciendo videos entrando a sus casas, volándose de sus propiedades, como si estuvieran destruyendo sus tumbas. La lista sigue y sigue y van tras mezquitas, haciendo tantas cosas simplemente para faltarle respeto a los palestinos. No tienen nada que ver con su misión de jamás y recuperar los rehenes. Y ahora han matado a 3 rehenes. Y a mí realmente espero que este sea el punto de inflexión en que algunas personas reconozcan que las fuerzas israelíes no son lo que pensaban que eran. No son como si piensan en esos 3 rehenes israelíes que fueron asesinados. La imagen misma de la situación es la que fueron asesinados a tiros sin ningún motivo. Y realmente espero que esto la gente comience a reconocer. Que simplemente no sé cómo alguien es capaz de soportar esos horrores absolutos. Esta fue la escuela que tumbaron con un rocket y que se llevaron a todas las profesoras y a los niños y a todos los mataron dentro de las clases, ¿no? Esto salió en el Al Jazeera. Niños con sus primos, con las profesoras. Soldados las tomaron, eran inocentes, los apuntaron a negro y aquí están las ojivas. Aquí están las ojivas dentro de la escuela. Y ustedes saben que eso es confirmación de balística dentro de cualquier investigación militar y pues de asesinatos, ¿no? O sea, ahí está el crimen, ahí está a quien hay que incriminar. ¿Quién disparó esas ojivas? ¿Y por qué? ¿Por qué tantas? ¿Por qué tan despiadadamente? Y los salones quemados. Y lo están grabando, están filmando. It's all so horrendous and it's so devastating. Todo and horrendo. I don't know how much longer this will go on where people can continue ¿Cuánto más to durará esto? ¿Cuánta gente puede seguir apoyando el Palestinians and now asesinato de the murder of palestinos y ahora el Israelis? Even asesinato though de after October israelíes? 7th happened, there's been so many A reports pesar and de que esto video ocurrió el footage 7 de that octubre, ha habido tantos the informes IDF also y killed videos Israelis. They de shot at que people at the dicen festival.
they shot people in their homes. Like, they dispararon already a los killed so many civiles Israelis on October entre 7th. sus casas. And I don't, even after Israelis come out and say that, some people still don't Después de que believe it. I inclusive don't los know israelíes why. salieron a decirlo y a But divulgarlo. No sé this is por just qué, more pero evidence, and I hope esto people solo es start to más actually evidencia y open espero que la their gente realmente eyes comience a abrir los ojos and recognize what is going on. y reconocer Anyone lo who que can está see pasando. right now what their military is doing Y and how bueno, little regard esto, they have todo esto es for simplemente para Israeli confirmar life, que they need to demand todo an lo que independent todo lo investigation. que utilizan, And Netanyahu is inclusive saying, well, we're going to do el that after the war. feminismo Don't está talk metido en about that esto, because he knows con how las mujeres sensitive it que is. So it's so supuestamente important violaron y los to niños focus que on that. And our colgaron, own que todo media eso es hasn't falsa touched this. información. It's a Después se major confirmó story. que It's no one of the había biggest sido stories así. of the war. Our own Y media lo hasn't utilizan touched it. siempre para su Electronic Intifada did propia, it. Mondo Weiss has touched it. We propia are on it. política, Our para media su won't propia touch it. política, So su they need discurso to engage de with odio the fact y that etcétera, ¿no? O Israel's sea, killed. ¿qué necesidad hay de nosotros seguir ¿qué te digo yo? Es que es difícil nomás tratar de comprender el porqué de estas cosas, pero bueno, ¿qué pasó acá? Y si nos vamos a Mateo 25, lo primero que vemos en Mateo 25 es la parábola de las 10 vírgenes. Entonces dicen, entonces las que serán escogidas y las que serán dejadas, porque conservaron su aceite, conservaron la presencia del aliento santo en ellas, ¿no? Porque las insensatas, al tomar lámparas, no tomaron consigo aceite, no fueron prudentes, pero las prudentes tomaron aceite en las vasijas juntamente con sus lámparas. Aparte de cuidar su lámpara, tomaron suficiente aceite. ¿Qué hace la presencia divina en nosotros? Y después de la medianoche vino un clamor, que venía el esposo, que venimos diciendo. Entonces, antes de que aparezca este clamor en las vírgenes, estas vírgenes tienen que tener aceite y su lámpara viva, ¿no? ¿Qué luz estamos irradiando a las naciones? ¿Será que estamos diciendo que ellos son algo y nosotros estamos apartando la presencia de nosotros, diciendo que la tenemos y realmente el reino no vive entre nosotros? No sé. Después rogando por aceite y paila, como decimos en Colombia, paila, porque ya pasó la medianoche. ¿Ven? Bueno, después de la parábola de las virgen dice la parábola de los talentos. Y miren, está haciendo la misma alusión de cosas. ¿Cómo está haciendo su siervo llamado? ¿De qué manera estamos haciendo llamados? ¿Y cómo estamos administrando estos bienes? Si los estamos enterrando en la tierra, si los estamos poniendo a producir, y que estos bienes que se les encarga a los siervos estarán dando fruto, estarán dando vida, o solamente estarán llenando y embotando el conocimiento de qué. Porque si obviamente esos frutos que venimos a servir de obediencia y de santidad nos sirven para dar vida, para dar bendición, para dar protección, para poder adoptar a alguien que necesite de la presencia del Padre, pues son frutos de muerte. Son esos mismos frutos hechos en letra que se escribían allá, como lo dijo Pablo en los Gálatas. Innecesariamente. No estoy diciendo que la Torah sea una maldición, pero sí es el pecado llega a tomar posesión de uno cuando no se entiende la fuerza de la escritura en comparación de la fuerza del aliento santo, el servicio, el ruach, que debe tomar vida. ¿No? Para que entonces todos estos talentos den fruto y den fruto en abundancia, independientemente cuánto se le dé a cada uno. Y entonces ahí será el llanto y el crujir de dientes. Después de esto tenemos el juicio final. Es un capítulo que hay que leer con mucho entendimiento, ya que estamos observando la vuelta
o el día en el que Mashiach vuelva. Para todos esos que están en idolatría, para todos esos que están en rebeldía, en rebelión, en terquedad, ¿no? Donde muchas veces dicen, yo de aquí no salgo. O yo creo que solamente por exponer la palabra ya soy santo. Y resulta que la santidad es para los que hacen los mandamientos. Y hacer los mandamientos no es solamente exponer la palabra, es hacer justicia. Es hacer justicia. Y la justicia va más allá. El ejemplo va mucho más allá que ni siquiera ponernos a explicar letra por letra. Especialmente cuando hemos pasado tanto tiempo escudriñando y dejándolo. Porque no vamos a estar aquí youtubeando para siempre, ¿no? Son elementos que el Padre pone, que nosotros utilizamos como herramientas de edificación, pero nuestro verdadero servicio está allá afuera, esperándonos con los que necesitan, con los enfermos, con los que están enfermos, con los que están necesitando de la luz para que sean sanados. Llevar ese ejemplo de que cuando el ministro salga, no se halle dando un servicio de verdad. No. Y colocará a las ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas voces? Entonces dirá el rey a los de su derecha, a las ovejas, vengan, bendecidos por el Padre, adoptados de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes. Obviamente esto es concordancia cuando él viene por segunda vez, como dice Pablo, viene por juicio y no por salvación, para redimir, como lo hizo en su primera venida. Por segunda vez aparecerá por juicio, porque tuve hambre y no me diste de comer. Pablo, mata y come. No he comido nada inmundo. No llames común a lo que ya he yo purificado. Como para que empezamos a tratar a tu prójimo de perros. Si el Padre los ha traído por donde los venga trayendo, pues que le quede a Él. A nosotros nos queda solamente sembrarlo, no levantarnos como jueces sobre la Escritura. Porque lo estamos haciendo sobre la Escritura, ni siquiera sobre el hermano, inclusive sobre el hermano. Y como decía más atrás, a ver si es que hoy hay esos defensores que estaban ahí en la puerta del santuario. Si nos hemos sentado en las alturas junto con el Mesías es para esto. Porque tuve hambre y me diste de comer. Porque fui forastero, miren, y me acogiste. Desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En prisión y viniste a mí. Y aunque lo esté hablando en parábolas, esto no quita en absoluto que lo hagamos literalmente. Y se dejaría un buen ejemplo. Y tomen estas palabras junto a lo que dice Isaías 58, ahorita que van para Yom Kippur, que es que empiezan a afligirse y piensan que porque entonces estamos ahí delante de una cámara afligidos, no tiene ninguna diferencia con los que se paraban en las esquinas, así que decía el Mesías, ya tienen su recompensa. Entonces los justos responderán diciendo, Adón, poseedor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero? No te vimos y te cubrimos, desnudo, ¿no? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo, cuando lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Bueno, si es que está haciendo referencia solamente a los apóstoles, ¿usted cree que los apóstoles no hubiesen querido lo mismo con nosotros si estuviéramos el día de hoy en este mundo en el cual todos están agarrotando el uno contra el otro, levantando el dedo el uno contra el otro, inclusive de nuestras propias familias? ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Cómo esperamos que el Padre encuentre amor en ellos si nosotros no mostramos amor a ellos? Porque se ha desmitificado la palabra amor en un carácter tan vano y tan bajo que ya nadie quiere poner una pizca de su esfuerzo para decir, ¿sabes qué? Se lo dejo al Padre. Creen que todo lo que ha predicado el cristianismo es misticismo, como si todo lo que estuviera dentro del judaísmo fuera misticismo. Hay cierto conocimiento dentro de ambos que tienen una base bíblica,
pero que solo se entiende a través de esto que estamos viendo, la palabra en el Mesías, la mente del Mesías. Porque tuve hambre y no me diste comer, tuve sed y no me diste beber. Yo tengo otro alimento, es hacer la voluntad del Padre. ¿Acaso el ayuno, ese es el ayuno agradable para el Padre? Este es el ayuno agradable para el Padre. ¿Cuándo te dimos hambriento, sediento? Entonces responderá, de verdad les digo, en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco me lo dieron a mí. Entonces el problema es que a veces lo encerramos solamente con los apóstoles que porque eran los más pequeños. Y resulta que el mismo Mesías dicen que hay otros que van a ser más grandes que lo que ellos hicieron. ¿Por qué vamos a encerrar la palabra en una literalidad y decir que lo que está exigiendo aquí el Mesías para que venga sobre el juicio final sea solamente sobre sus apóstoles? Si estamos hablando de las cabras de la derecha y las ovejas de la derecha, perdón, y las cabras de la izquierda, en el juicio final, señoras y señores, entiendan que esto no es solamente en el primer siglo, esto aplica a todos los que creemos, a todos los que creemos en el Mesías y los que no lo estén haciendo. Espero que esto haya sido claro o suficiente. Y pues nada, un servidor se despide y pues a seguir haciendo esa aflicción, a negarnos a nosotros mismos, amar al prójimo y amar al Todopoderoso. Ahí no dice ámense a ustedes mismos. El amarnos a nosotros mismos es amar al prójimo. Ahí mostramos qué es ser a imagen y semejanza del Padre. Estamos amando al Padre, amando al prójimo, queriéndolo, protegiéndolo, adoptándolo, alimentándolo, vistiéndolo, sustentándolo. Y eso se lleva más allá que simplemente decirle, hey, guarda el Shabbat. ¿Y para qué te sirve a ti guardar el Shabbat si no le estás dando vida? Lo mismo dijo Santiago, ¿de qué le sirve hacer todo eso si realmente no está funcionando su bendición? Eso no es piedad. Eso no es piedad. Muéstrame tus obras y yo te digo cómo es mi fidelidad. Pero bueno, maldito el hombre que confía en otro hombre. ¿Palabras ociosas o palabras de vida? Bueno, aquí vemos qué tanto nos podemos apartar del Mesías y qué tanto podemos nosotros dentro de nuestras vidas y lo que está pasando en nuestro día a día en esta sociedad actual que va de mal en peor, de caos en caos. Un servidor se despide. Muchas gracias por su atención. Exaltación y agradecimiento al Padre Celestial. A mí no. Muchas gracias y bueno, se despido. Shalom, shalom.